Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Hoy pues estamos conmemorando, celebrando un aniversario más del sistema de seguridad social en la República Dominicana, creado mediante la ley 8701 que data del año 2001. Una seguridad social que los y las dominicanos pues deseábamos, anhelábamos y se dio en su momento. Después de grandes discusiones, más de 10 años tuvo el país en discusiones constantes para lograr que en la República Dominicana se pusiera en vigencia una ley de seguridad social que abarcara el sistema de salud, pensión y riesgos laborales y la atención primaria. Vamos a conversar hoy con una persona que conoce a cabalidad la seguridad social de República Dominicana, que ha sido uno de los funcionarios del área. Vamos a conversar con el licenciado Fernando Camaño, el cual es titular de la Secretaría de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo. Además, tiene en su haber desempeñado la dedicada función de Superintendente de Salud y Riesgos Laborales de la República Dominicana. Bienvenido, Fernando Camaño, a Conversación Franca. Gracias, Ramón. Gracias a todos por sintonizarse con tu programa. Yeah. Gracias. 22 años, Fernando, de la seguridad social. 22 años de haberse aprobado y promulgado esa ley que rige todo el sistema de seguridad social de la República Dominicana. Usted dice con luces y sombras. Me gustaría definir cuáles son las luces y cuáles son las sombras de esa ley de seguridad social a propósito de sus 22 años. Paso a responderte. Mira, la pregunta es muy interesante y bastante amplia. Son 22 años de promulgación, pero lo que podríamos decir de implementación tal, en lleno, donde realmente empezó a despegar, fue en el año 2006-2007. Con la implementación de los beneficios o de los regímenes de salud contributivo y también el subsidiado, porque solamente tenía 34,000 personas en Barahona como plan piloto. Pero también a partir de ese esfuerzo enorme que se hizo entre los años 2007, 2012, por ahí, y luego continuó, se aprobaron otras leyes fundamentales, porque la gente cree que la 8701 anda sola. No, a la 8701 se le agregaron otras leyes. La 379, la 12315, las 1320, varias leyes que amplían y complementan, que la misma ley lo preveía, como ha previsto esta ley, la 8701, de que llegara el momento de que se discutiera y se llegara a una actualización. Entonces, esa actualización hay que hablarle claro a la población. Si difícil fue la 8701, la que da origen, 10 años y tanto de discusión para aprobarse. Esperar que en poco tiempo, 1 año y medio que tenemos, más o menos 1 año y medio, 2 años, de discusión de la ley, pero teniendo en cuenta todas las demás, modificarla y darle una sustituta no es paja de coco, como dicen. Es muy complicado y habrá que pedir paciencia en esto. Entonces, cuando hablo de luces y sombras, es porque tenemos la convicción de que el sistema dominicano de seguridad social es la conquista más relevante del pueblo dominicano como instrumento de distribución de riqueza. Me explico. Los empleadores cotizan por el empleado cotiza también. Pero el Estado, por su parte, aporta al régimen subsidiado. Y todo esto va a un sistema de facturación, cobro, dispersión, pago de suplidores o cuenta de capitalización individual, dependiendo. Pero todo el andamiaje que hay de normas y de reglamentos permiten a la sociedad, a los partidos, a los grupos de intereses, a los grupos económicos, saber exactamente en qué se gasta cada peso. Esas son luces. Luces que te la puedo poner en perspectiva cuando yo te digo,
Por ejemplo, para el sector salud pública, el presupuesto nacional del año pasado fueron 123.000 millones. En ese mismo periodo, la Seguridad Social aportó 92.000 millones para salud contributiva y subsidiada. Bien, eso quiere decir que el 76% del aporte viene de Seguridad Social para la salud con respecto al aporte fiscal que se hace al sistema de salud pública o al Ministerio de Salud Pública y a la red pública de salud. Pero eso no queda ahí. El sistema te puede decir que el 90%, con certeza, a quién se le pagó y por qué se le pagó en la Seguridad Social. 90% de 92.000, estamos hablando de 85.000 millones que van a compra de medicamentos, de servicios diagnósticos, de procedimientos, de consultas ambulatorias, etc. Sin embargo, en salud pública, casi la mitad o más es sueldos y salarios. Yeah. Más el agravante de que la rendición de cuentas, el seguimiento, las normas no tienen la eficacia que tiene la Seguridad Social para saber con certeza que ese dinero se aplicó para beneficio del pueblo dominicano. Además, se está creando un ahorro nacional en las cuentas de capitalización individual. Nunca lo habían tenido. Aquí hay familias que ganan tan poco que no tienen 3 centavos bajo la almohada. Eso es así. Sin embargo, hay un dinero ahí que, aunque se reclama en devolución parcial por algunos que a veces no tienen el mínimo conocimiento del efecto que eso tendría en las familias, en el futuro de ese pensionado, pero también en la economía nacional, porque no entienden que ese ahorro nacional estabiliza las tasas de interés, resuelve problemas tan serios. O sea, cuando hablo de tasas de interés es por la liquidez bancaria que eso representa. Tampoco entienden que los propios políticos dicen una cosa, pero van a hacer otra. Eso representa parte de la solución de los déficits presupuestarios. ¿Por qué? Porque terminan siendo bonos, inversiones en bonos de Hacienda. Y no entienden tampoco que va más lejos. Porque eso existe, el Fondo Monetario está tranquilo en cierta forma. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, que es el acreedor, el gendarme, el que le da seguimiento a los países, exige, prefiere, recomienda que los países se endeuden en moneda local, con acreedores locales. ¿Y quién tiene la capacidad de suplir esa cantidad de miles de millones de dinero fresco al sistema bancario, sino la Seguridad Social? Ya. Hay un aspecto, señor Camaño. La Seguridad Social es la ley 8701. Lo original. La original, como usted muy bien explicaba, pues sin duda alguna vino a revolucionar el sistema de salud, vino a crear ese fondo previsorio para el retiro digno del trabajador. Se supone retiro digno. Entonces, ha sido... Y le dio garantía a los empleadores con el tema de los accidentes de trabajo. Los riesgos laborales. Sí. Hay dos aspectos de la Ley de Seguridad Social que han sido lo más recurrido en ataques, que es la ARS y las AFP. Me explico. La ARS, ¿por qué? Los médicos, porque entienden que se le pagan poco. Los usuarios, porque entendemos que la ARS nos dan poco en cuanto a tratamiento médico ambulatorio. O sea, creo que ahora está por alrededor de los 7.000 pesos, algo así, anual, en medicamentos. Entonces, ¿qué usted entiende de esos dos renglones de la Ley de Seguridad Social deben ser modificados para bienestar de la población en sentido general? Hay muchas soluciones, muchas medidas que pueden solucionar los problemas dentro o bajo la égida, la sombrilla de esta ley, porque muchos se escudan, como es el caso de la administración presente, que no ha avanzado absolutamente nada y espera que haya una modificación del 8701. Por Dios, ese mismo grupo fue el que promulgó en el 2001 una ley que nunca aplicó. Le toca hacerlo a otro gobierno
y sin embargo la está rebotando, esperando que haya una modificación. Es muchísimo lo que se puede avanzar. Es más, déjame recordarte, todas las leyes complementarias que se aprobaron, que te he mencionado, no han sido en periodos de gobierno de esta misma gente que fue que la promulgaron. Solo la promulgaron. Solo la promulgaron, pero no ejecutaron nada. Nada. Y tampoco ahora que tienen la oportunidad saben hacerlo. Excusándonos, comenzaron a implementar lo que se llama AFP. Crearon inmediatamente las AFP. Eso es lo único. Lógico. Pero después el sistema de salud. No, más que eso. Cuando nosotros cuando nos correspondió de manera personal asumir la superintendencia, todas las ARS estaban aprobadas. Todas estaban aprobadas. Nosotros no aprobamos ninguna. La vendieron. Nosotros no aprobamos ninguna. O autorizaron, mejor dicho. Algunas hubo que desaficharla por incumplimientos, pero no aprobamos ninguna. Pero bien, las ARS es un pato feo, como dicen, pero necesario. Pero también son los médicos, porque el afiliado se queja de sus médicos, y los médicos se quejan de la ARS, y así sucesivamente. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que entender? Mira, en medicina, en servicios de salud, hay algo que se llama simetría de información extrema. Cuando tú vas a una tienda, tú sabes que esa caja de zapatos tiene un contenido que a ti te interesa de un tipo de zapato con un size y unas especificaciones que tú la conoces como cliente. Pero cuando tú eres paciente y tú vas al médico, el médico te dice, usted tiene una peritonitis. ¿Cómo va a ser? Yo no me siento nada. Si usted lo tiene, ¿usted es médico? No, pues entonces cállese. Ya. Es una forma coloquial de decirlo, pero de esa forma te dicen, yo tengo toda la información. ¿Qué quiere decir cuando alguien tiene en un intercambio comercial, porque lo es, aunque digan que la salud es un derecho, la cobran, no es gratis. Claro, claro. La cobran. Entonces, el que tiene toda la información coloca el precio. Tú no tienes capacidad de tener nada que ver con el precio. Fíjate, entonces las autoridades tienen que tener precios de referencia. Para tener precios de referencia, y ahí va mi queja, las autoridades que les corresponden instituir protocolos de actuación, sistemas de referencia y contrarreferencia, no lo han hecho. Entonces, tú no puedes estandarizar un servicio y ponerle precio a un servicio, no importa dónde esté, sector privado, sector público, no importa, eso vale tanto. Tú tienes que definir eso como autoridad sanitaria del país. ¿Por qué? La superintendencia y todo lo que tiene que ver con el seguro de salud en el sistema de seguridad social tiene una función: garantizar derechos y pagarlo, mantener estable financieramente el sistema. Pero tenemos un regulador del sector salud que se llama Ministerio de Salud Pública, y además tenemos una red pública de salud que se llama Servicio Nacional de Salud. Eso es un poder que no ha estado en apoyo a este poder. Esto funciona, y esto funciona a media. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber siempre grandes diferencias entre un médico, no solamente porque uno fue a la escuela japonesa y el otro fue a la escuela europea, y tienen expectativas de vida diferentes, porque hay que entenderlo. Los médicos tienen expectativas de vida, tienen familia, tienen que educar, tienen que pagar, eso se entiende. Pero los dineros, como todos los recursos, son escasos. Si no, no hubiera controles. Entonces, es un tema de conciencia que también, desde el sistema de seguridad social, yo salí en el 15, en el año 2015, pero entre el 15 y el 23 han pasado 8 años. 8 años. Hay que avanzar. Entonces, yo no he visto unas campañas fuertes de educación en seguridad social en las escuelas. No, eso no existe. Entonces, ni siquiera la tanda extendida se aprovecha para eso. Entonces, yo te hablaba de la simetría de información que hay entre un médico y un paciente. Pues también lo hay entre una clase y una masa que demanda servicio, que debe ser educada y empoderada de lo que es la seguridad social, porque tampoco saben. O sea, es un tema complejo que puede perfectamente ser parte del currículum básico de las escuelas. Y ahí traigo a colación el Ministerio de Educación, que tiene el 4% del PIB. Del PIB. Que es mucho dinero. Entonces, te voy a recordar algo. ¿Te acuerdas los 92.000 millones que te dije del año pasado? Sí. Tú solo sumas los 123.000 millones que en presupuesto. No es que van a salud, van al Ministerio de Salud.
pero tú no sabes cómo eso se gasta. No, eso está pago de nómina, mantenimiento de vehículos, compro de vehículos, viajes. Toda esa pendejada y mucha opacidad en el gasto. Que hay más opacidad que aquí. Entonces, cuando tú lo sumas, da el 3.7% del PIB. Imagínate que tú le sacas seguridad social. La diferencia que hubiese fuera patética entre salud y educación. Educación tiene un 4%, pero mira el despilfarro que hay ahí. Entonces, el mensaje a la sociedad es que preservemos lo que tenemos, lo pongamos a funcionar con modificación o sin modificación de esa ley, porque suficientes leyes, normas y reglamentos, Ramón, tenemos para que la cosa funcione. Señor Camaño, permítanos una breve pausa comercial para cuando regresemos vamos a hablar un poquitito más sobre esos dos aspectos de la Ley de Seguridad Social que nos interesa y le interesa a los amables televidentes, que es la ARS y la AFP, y por qué no hablar también de riesgos laborales, que ahora es el IDOPRIL, no es la ARL, que es única. Comerciales y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Continuamos en Conversación Franca en este conversatorio con Fernando Camaño, hablando de seguridad social a propósito de los 22 años de la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Social en la República Dominicana. Conversábamos en el segmento pasado de dos renglones importantes de la seguridad social, las ARS y las AFP. Fernando pues desglosaba lo que él entiende deben ser las ARS, cómo deben funcionar las ARS, pero hay algo importante. Nosotros preguntábamos el por qué no usar quizás un mecanismo a fin de poder lograr que los usuarios de las ARS puedan tener mayor cantidad de recursos para tratamientos ambulatorios. Mira, no sé si se pudiera hacer algo. Mira, primero lo que, desde la óptica nuestra, unos anaqueles llenos de normas, reglamentos y leyes no resuelven los problemas. También tú tienes que actuar como le llaman los gringos, policymaker, como político de gobierno. Nosotros tenemos en el sistema una ARS, la más grande, SENASA. SENASA, sí. Bien. Que originalmente, escúcheme que le interrumpe, que originalmente se contempló que el servidor público iba a pertenecer a SENASA. El mismo sector público lo ha boicoteado. Una de las primeras leyes que se emitieron fuera para que el Congreso no cotizara y tuviera su propio seguro y todo aquello. O sea que aquí todo el mundo ha querido jugar con una hipocresía que yo he denunciado de manera personal, me he arriesgado a eso, pero le he denunciado y lo he hablado muy claro. Hay muchas hipocresías. Entonces, te decía que tenemos una SENASA, pero tenemos también una AFP. Tenemos una administradora de fondos de pensiones contributivas del gobierno, la del Banco de Reserva. La Reserva. Ok. Tenemos un banco público, el Banco de Reserva. Banco de Reserva. Tenemos una red de servicios público que se llama SNS, o Servicio Nacional de Salud, creado por la 12315. O sea, tenemos las herramientas para actuar también en aquello que también llaman mercado. Sí, mercado. Porque buscan un servicio que es pagado por alguien, o lo pagan de manera contributiva al sistema, o lo paga el gobierno con impuestos. Entonces, la mejoría de los servicios, el poner el ejemplo, recuérdate que te decía, es que desde el Ministerio de Salud Pública nunca han asumido lo que es determinar, imponer los protocolos de actuación para todos los procedimientos, instituir los sistemas de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención, no lo hacen, imponer el nuevo modelo de atención que permita o obligue a entrar por el primer nivel, lo que llaman atención primaria. O sea, lo que saben todos se debe hacer. Dice la Biblia que cuando tú no haces, cuando tú sabes hacer algo y no lo haces, te es pecado. O más bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso se aplica también para la vida cotidiana. Las instituciones saben exactamente lo que deben hacer y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no le funciona al sistema de clínicas privadas.
busque la forma de que sí sea. ¿Por qué? Porque usted tiene una república ¿Qué espera por usted? Y usted tiene una ARS pública. O sea, yo soy de lo que digo, de manera puntual. Es demasiado todavía lo que falta por hacer con esa ley. Ella pide ser revisada. Sí, sí, urgente. Ella pide ser revisada. Hay un proceso de revisión. Y yo digo, hay que cumplir con la ley, hay que hacerlo, pero que no saquen de ahí un Frankenstein que mientras soberanamente el Congreso, el Poder Legislativo, se da la ley que entiende debe darse, las autoridades del sistema y el gobierno tienen que avanzar, porque la gente no espera. Claro, claro. La situación es calamitosa, miren cómo están los hospitales, miren cómo declaran el día de hoy el doctor Rivera, que ha colapsado porque hay demasiados haitianos. En otros términos lo dijo, pero es lo mismo que tenemos 2 años oyendo. O sea, saben qué es lo bueno y no lo hacen. Entonces, siempre excusas. Hable con el señor presidente de la República, con migración, y corten de cuajo ese problema de esa demanda enorme de servicios sanitarios de una población flotante, inmigrante ilegal, legal y no ilegal, porque ahí va todo el mundo. El tema es que el nivel que tienen de demanda es muy alta por sus tasas de morbilidad. O sea, tienen enfermedades de todo tipo. Y que no hay sistema de salud allá prácticamente. Y allá no lo hay. Pero no me venga a decir que colapsa, que está colapsando el sistema, porque hay una presión enorme de población haitiana. Resuélvanlo, ustedes saben qué es eso. Si ustedes saben lo que hay que hacer, háganlo y dejen de tanta excusa. Entonces, sobre seguridad social, volviendo atrás, este cuatrienio está terminando, falta 1 año. Estamos en la cuenta regresiva ya. ¿Qué van a hacer con el sistema de seguridad social? Seguir esperando que aprueben la ley cuando saben que eso es un proceso complejo. Nosotros estamos en oposición. Nosotros les señalamos lo que deben hacer y denunciamos lo que está mal. Entonces, de aquí a 1 año no pueden recibir rosas. Van a recibir críticas, demandas, reclamos, porque lo que está sucediendo es calamitoso, es un desastre, Ramón. Yeah. Camaño, de lo relativo a la AFP, Aseguradora de Fondos de Pensiones, hay reclamo de parte de sectores interesados en que se devuelva parte de los ahorrados, de lo que los trabajadores tienen ahorrado para su retiro al final de concluir su vida útil, porque se le devuelva. Primero, ¿qué opinión le merece a usted esto? Y segundo, si se pudiera buscar un mecanismo de una combinación de ARS, de los fondos de riesgos laborales y de la misma AFP, para lograr que al final de la vida útil el trabajador pueda tener un retiro digno. Porque ahora con el sistema actual, solo recibe un 35% aproximadamente, menos de un 35% del salario que gana. Sí, la media de la tasa de reemplazo que se espera al momento que se empiecen a pensionar aquellos que van a pensiones programadas es de un 24, un 26%. O sea, que gana 100,000 pesos. Entonces, podría tener 24,000 pesos de retiro, un ejemplo. El problema no es en el fondo. El problema no es quien te administra la cuenta de capitalización individual. Ni es tampoco, porque se revisó, la tasa o margen de ganancia operacional que las ARS tienen por ley. No. El problema básico es la movilidad laboral que mantiene una densidad de cotización en un periodo de tiempo muy baja. ¿Qué quiere decir eso? En este periodo de tiempo tú pudiste cotizar aquí, pero aquí tuviste un desempleo, volviste a enganchar, volviste a estar empleado y sucesivamente. Es un problema que tiene que ver con el mercado laboral, 1, y 2, con los niveles también y volúmenes que se pueden invertir porque tu salario es muy bajo. Muy bajo. Entonces, además de que hay una tasa de reemplazo en términos porcentuales muy baja, los que tú ganas en promedio como dominicano son sueldos cebollas. Yeah. Hay que entender eso. Entonces tenemos 2 problemas estructurales de la economía en su conjunto. Pero te puedo decir, lo que refiere al retorno nominal de los fondos de capitalización individual,
está alrededor del 10%, entre 9 a 10 punto y pico por ciento, que no es malo. Tú coges ahora mismo y metes en una cuenta de ahorro, tú no vas a recibir no recibes. Entonces, tampoco es eso. Hay un riesgo a largo plazo porque el gran el gran deudor, el que tiene la plata de todo lo que cotizamos, en gran medida, el Estado es el deudor. Entonces, ahí voy. La única solución, a mi modo de ver, son sacrificios fiscales. Pero para eso hay que sentarse de tú a tú con las autoridades fiscales, la gente de Hacienda y el presidente de la República del momento. ¿Por qué? Porque cuando se habla de sacrificios fiscales son aportes que irían directamente a los fondos de capitalización individual de cada quien. Eso se llama un régimen mixto, para ponerlo en pocas palabras. Eso sería una especie de reparto y capitalización individual. Por lo que te estoy explicando que es un problema estructural que no permite más allá de lo que actuarial y matemáticamente se puede. Y lo otro ya es una decisión política y de sacrificio de la sociedad, que parte de los impuestos también vengan aquí. Ahora, tú me dirías, o me diría la audiencia, Camaño, ¿entonces le van a dar más plata a esta gente? No necesariamente. Porque vuelvo y te repito, hay una AFP pública. Ya. Pero hay algo que usted no me ha respondido. Los fondos que deposita mi empleador, mi patrono, ¿verdad? Una parte, yo una parte. Sí, muy bien, perfecto. Eso la AFP va ahí, eso está ahí, eso es medible. Pero en otro renglón que se llama el IDOPRIL, que era antiguo ARS, ARL, bien, ¿qué sucede? Ya yo no tuve ningún riesgo en 20 años, 35 años, 30 años de servicio. Perfecto, me retiro. Esos fondos que se depositaron para Ramón García, no se usaron, se quedaron ahí. No se podría encontrar un mecanismo para que esos recursos se pudieran sumar a los ahorrados de la AFP y poder tener un retiro mejor, digo yo. Sí, déjame responderte primero, que tienes razón, una parte de la pregunta anterior. Lo del 30%, si fuera posible en términos legales, si fuera posible. Legalmente, pues habría que modificar la ley. Sí. Pero el impacto que tendría en el sistema financiero es brutal. Brutal, y además el mismo trabajador le haría daño. Lo podríamos analizar en otro momento. Sí, pero sí. en el caso de IDOPRIL, al tener al empleador como el cotizante mayoritario, o más bien, el que cotiza único. Hay una percepción, un sentimiento, una forma, una visión que tiene el sector empleador respecto a esa institución como que le pertenece. ¿Y no es así? Y no es así. No es así. Todo recurso que llega al sistema para beneficios predefinidos, predeterminados por la ley, le pertenecen al pueblo dominicano en términos generales. Eso no lo han entendido. No lo han entendido y se le ha favorecido. Recuérdate que con el pánico del COVID, de la pandemia, se presionó a las autoridades para que se buscaran fondos frescos y pudieran financiar fase 1 y fase 2. ¿Se sacaron de ahí? Se sacaron de ahí 14 mil millones de pesos de la inversión de reservas técnicas de casi 2 décadas de acumulada. Eso no fue correcto, eso fue ilegal, de mi punto de vista. Eso no debe pasar. Esa es una de las cosas que yo decía, estas son las sombras. Esa fue una de las sombras. Como fue una gran sombra coger 40 mil millones de pesos por el gobierno de Danilo, terminando su campaña reeleccionista, para un programa de infraestructura pública a través de Hacienda en bonos del Estado, de un programa que no se ejecutó de infraestructura y que no hay forma de justificar en qué se gastó. Este gobierno, por otro lado, también tiene entre las sombras que una campaña brutal de afiliación al régimen subsidiado ha incluido tanta gente con llamadas telefónicas, violando los acuerdos con el Banco Mundial, violando los reglamentos y las normas del CIPEN, para mapa de pobreza y calificación de pobreza, que tienen casi 6 millones de individuos afiliados al régimen subsidiado. ¿Por qué lo hace? Porque está en reelección. Ya. Entonces, ¿qué resta por afiliar de los 10.60 millones de personas que somos, cuando hay 10.40 ya metidos en la seguridad social? Donde es un absurdo. Sí. Hacen las cosas
no ven las incoherencias, las incongruencias que crean, como que no es de notar. Entonces yo preguntaría, bueno, si tenemos como subsidiados definidos por el artículo 7, inciso B, de la ley 8701, ¿quién debe ser un afiliado subsidiado? Dice, el que reciba menos del salario mínimo nacional o esté desempleado. O sea, la ley dice, tiene que ser pobres. Toda la pregunta viene, señor presidente, ¿y dónde están las decenas de miles que usted dice que sacaron de pobreza en estos 3 años? Ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más de Conversación Franca, hablando de seguridad social. Regresamos. En verdad que el tema de la seguridad social es un tema que realmente nos mueve. Fuera de programa, en los comerciales, Fernando y yo estamos haciendo otro programa que ustedes no pueden escuchar. Fernando, hay una situación. La seguridad social de los 4 componentes, riesgos laborales, que ahora es IDOPRIL, ARS, AFP, hay 3 en funcionamiento. Hay uno que ha dado mucha lucha a su implementación a cabalidad y que yo diría que es el fundamental en lo relativo a la salud, que es atención primaria. Usted, como ex superintendente de salud y riesgos laborales, nos gustaría escuchar su parecer al respecto del por qué no se ha puesto en funcionamiento la atención primaria y cuál sería la fórmula mágica para poder funcionar esos centros de atención primaria. Mira, Ramón, yo me aprecio de ser bastante directo cuando afirmo algo y tu programa se llama Conversación Franca. Sí, así es. Entonces yo no puedo decir exactamente lo que pienso. Muchos hablan de que la salud es un derecho, pero nadie la da gratis. El propio Estado recibe el pago por los impuestos que pagamos. No es gratis. Pero también no es gratis cuando te la concede el centro de medio diagnóstico, el médico, sea especialista o sea un médico de familia. Y ahí engancho tu pregunta. El médico especialista se ha negado permanentemente a una atención primaria porque entiende que les desvían el paciente. Subraye, el cliente. El cliente paciente. Entonces, debe haber un mecanismo donde las clínicas sientan que puedan participar, pero sin quitarle el derecho al paciente de elegir el especialista de su preferencia. No puedes tú tener una clínica autorizada por el Ministerio de Salud Pública de segundo y de tercer nivel y altas complejidades, alto poder resolutivo, mucha tecnología y la atención primaria adentro, porque se van a quedar ahí. Y de lo que se trata es de que el médico de familia o el médico general para atención primaria tenga la libertad de actuar, referir al ginecólogo, al nefrólogo, a quien desee, al oncólogo, a quien corresponda, al que amerita, a quien corresponda, sin nombre y apellido. Yeah. Entonces, el problema es que los médicos especialistas, una gran parte, especialmente desde el punto de vista gremial, entienden que eso no puede ser. Entonces yo digo, ven acá, ¿por qué puede a España? Yo esta mañana en una actividad que teníamos en el partido decía que España tuvo los meses pasados, hasta hace pocos días, todo el sector salud tirado a las calles, exigiendo a las autoridades que profundicen la implementación de su modelo de atención primaria, que funciona y que da a España uno de los sistemas de salud pública más eficientes del mundo. Eso lo saben todos los médicos nuestros y especialistas, que van a formarse allá, y los que no también lo saben. Entonces, ¿por qué funciona allá y aquí no? Entonces, debe haber voluntad política, debe decididamente tomarse una decisión al respecto. Pero si el Ministerio de Salud Pública no hace su tarea, reitero, estableciendo los protocolos de asistencia homogenizados para todo el mundo, imponga los sistemas de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención. Si no lo hace, más otras normas, ahí sí faltan normas. En seguridad social no faltan tantas. Muy pocas. No, para eso no. Todas tienen que empezar aquí. Cuando aquí ya estén, que es una cuestión de meses,
Luego aquí, que es el que financia el sistema nacional, el sistema dominicano de seguridad social, garantiza y financia beneficios. Entiéndase eso, no da beneficios. O sea, no es quien otorga el servicio, lo otorga la red pública de salud o la red de clínicas privadas. Entendido eso, y dadas esas condiciones, perfectamente, si es que quieren participar patrimonialmente de compañías que están dedicadas a la atención primaria, pues bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, pero no pueden estar en el mismo local, ni tampoco pueden negar el derecho al paciente, después de la atención primaria y ser referido a un especialista, ese especialista tenga nombre y apellido. Así preservamos los derechos de los especialistas y los derechos del afiliado. Debemos verlos de esa forma, pero tenemos que definitivamente que tomar decisiones al respecto. Bueno, realmente usted ha dicho lo preciso y conciso. A 22 años de esta ley de seguridad social, falta ese cuarto eslabón, que yo no lo consideraría en el número 4, sino en el número 1. Claro. Debería decir el primero en aplicarse. Claro. Esa atención primaria. Que es una estrategia de atención a la salud por niveles. No es un local que llaman un AMS, porque este gobierno está en la misma cháchara. Yeah. Te está diciendo que está reparando y haciendo nuevas unidades de atención primaria. No, esos son locales. Esos son locales. Pero exacto. El sistema no se ha impuesto. Usted puede tener un local para dar servicio de primer nivel, pero eso no funciona ni está integrado al sistema de salud. Entonces eso no colabora, no coadyuva a la costo efectividad del gasto en salud. Yeah. Hay un asunto, Fernando, que pareciera como que vamos a ir atrás, pero quiero refrescar. La seguridad social tiene una cotización única. O sea, el trabajador cotiza, su empresa pues deposita estos recursos en la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, que es la que distribuye. Tanto le toca a la ARS, tanto a la AFP, tanto va para acá, para el IDOPRIL, y el resto pues ahí se distribuye en 3 o 3. Yo le preguntaba a usted en el segmento pasado de si en la modificación que tanto se ha hablado de esa ley 8701, la ley primaria de seguridad social, no se podría crear un mecanismo de que los recursos de la Tesorería de la Seguridad Social pues se usen, lo no usado, valga la redundancia, en el trayecto de vida del trabajador, para dotar a este trabajador de un mejor retiro al final de su vida útil y que sea cobrado a tiempo, porque según establece la AFP, usted podría durar hasta los 120 años cobrando. Sí. Pero ¿quién dura aquí 120 años de vida? Quizá no te respondí totalmente, pero sí lo hice parcialmente. Sí, parcial. Yo te decía que para poder completar o elevar la tasa de reemplazo del salario que tú cotizaste mientras estuviste activo, requiere, debido a las circunstancias en que se desarrolla nuestro mercado laboral, por la baja densidad de cotización, por la movilidad laboral que hay, por las pérdidas del trabajo. Yo te decía, eso requiere apuntalarlo con recursos públicos. Bueno, ya, también. Y te agregué que eso se llama sacrificio fiscal y que eso realmente hay que discutirlo con los ministros de Hacienda antes de iniciar los gobiernos, con los directores de presupuesto y sobre todo con el presidente de la República. Nosotros tenemos una AFP pública. Sí, la reserva. Y te decía, nosotros tenemos una ARS pública. Nosotros tenemos una red de proveedores de servicios de salud público. Nosotros tenemos un banco público. No hay excusa. Con esa ley usted puede poner a cantar el pajarito como usted quiera. Entonces que se haga. Falta entonces lo que usted decía, voluntad política. Entre otras cosas, conocimiento, porque hay muchos inexpertos que llegan a inventar o a sentarse a calentar las sillas. Y a cobrar, esperar que depositen. Entonces ahí ya me meto en política y te digo, este gobierno es campeón en eso. Bueno, esa última parte la vamos a votar ahora, la parte política, después cuando regresemos de la parte comercial. Aquí estamos ya con la parte final de Conversación Franca correspondiente el día de hoy, conversando con Fernando Camaño, que es un experto en seguridad social, pero al margen de esto es integrante de la Dirección Central
del partido Fuerza del Pueblo, y no queremos desaprovechar la oportunidad de este conversatorio para que nos hable de cómo marcha la Fuerza del Pueblo, hacia dónde va la Fuerza del Pueblo, después de esa marcha que tiñó de verde una gran parte de la capital dominicana del 1 de mayo. Yo estuve ahí. ¿Usted estuvo ahí? Fue espectacular. Espectacular. Cogió ese sol ahí. Enorme. Tan enorme y tan grande que puso en boca de Milagros Ortiz decir que la compara con aquella de Bosch, pero que Bosch perdió las elecciones. Por favor. Entonces... Para restarle brillo. Sí, entonces yo le recuerdo a mi estimada amiga Milagro que se recuerde de los resultados de la encuesta de ayer. A que no hay los cuestionamientos que hubo con la Gallup. Esa asisa es mucho más creíble que el escándalo que prácticamente pasó. un empate técnico entre Luis Abinader y un empate técnico con un partido que nació en octubre del año 19, que fuimos a las elecciones porque tenemos la dignidad de haberlo hecho y sacamos un porcentaje que hoy tú lo comparas de dónde estamos y es exponencial el crecimiento. Eso le dice el pueblo dominicano, o más bien al partido de gobierno, porque el pueblo dominicano lo sabe, y es tan verde como todo este color que veo aquí al frente. Yeah. Hoy en día es el único partido que crece. ¿Que crece y de qué manera? Entonces, mantenemos la posición de que no vamos, en el caso de algunas críticas con el tema de las alianzas, exacto, nosotros estamos abiertos. Nuestros ex compañeros en el PLD entienden, ellos lo saben, que la discrepancia fue con la dirección, nunca con las bases, nunca con los intermedios. O sea, nosotros tenemos la confianza de que ese candidato, si sigue por donde va, nuestro ex compañero terminará con un 5 o 6%, porque de ese 19 que le da Sisa, sí, de ese 19 sumárselo al 36 nuestro, por lo menos te aseguro que un 12% viene para acá. ¿Usted cree que el presidente Leonel Fernández, por lógica que será el candidato de la Fuerza del Pueblo, indiscutiblemente, está trabajando para ganar eventualmente el proceso electoral del 2024 en primera vuelta? 24/7. El propósito es ganar en primera vuelta. Okay. Por eso invitamos a que se sumen hoy y no haya necesidad de una ¿No le tienen vuelta. ustedes miedo a la crítica de los vinchos, como le llamamos aquí en el argot popular, de que no se alíe con el PLD? Mira, yo soy uno que aprecio mucho, y Pellegrini lo sabe, lo que ha hecho la familia Castillo por este país. Algunos no lo aprecian, pero yo lo aprecio, y mi familia también. Y yo le tengo mucho afecto a Pellegrini Castillo, no tanto a Vinicito. Entonces, en toda la familia hay una ovejita negra. Si Vinicito no le gusta a la gente tiene el derecho a que no le guste. Yeah. Y también su padre, sí, don Marino Castillo, Vinicio, sí, don Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, tiene también todo el derecho en cualquier momento de decir estoy o no estoy en apoyo o de una u otra candidatura o de una u otra oposición. O sea, eso es la democracia. Pero también, como fue intempestivo, también puede haber cambios. Ellos están en su derecho o de rectificación. Lo que nosotros no podemos hacer ni vamos a hacer es, porque es un líder, Leonel Fernández, ellos lo saben, es un líder. Es una persona que, porque hay un miembro de una familia que pretenda narigonear a liderazgos como el de Leonel, es mi opinión. No quiere decir que la familia tenga que recibir epítetos ni tenga que recibir de nuestro. Porque no estamos de acuerdo. ¿Están ustedes de acuerdo con una alianza en las primeras elecciones del 2024, que es las municipales en febrero del 2024? Son las elecciones municipales 3 meses antes de las elecciones presidenciales y congresuales. Estamos trabajando 24/7 en eso, como se dice. ¿Y estarían dispuestos a ceder candidaturas? Claro. Fran Peñaguaba está a cargo de estas encomiendas y hay una comisión también del partido de alto nivel que está trabajando en consecuencia. Lo que te quiero decir es que abierto para congresionales y abierto para recibir apoyo en las presidenciales. En las presidenciales
Ok, Son cosas diferentes. Sí. Se puede negociar para hacer concesiones. Exacto, ceder diputaciones, regiduría, alcaldía, pero la presidencial no te juega. En la presidencial no hay tutía. No hay tutía. Siempre yo te lo pongo muy sencillo, Ramón. En el Partido Revolucionario Moderno, las cosas están cogiendo un color de hormiga. Tú recuerdas las posiciones de Guido y las posiciones de Alburquerque frente a ese grupo que llaman ellos Popilandia. Bien, en el caso del PLD tenemos un problema. La base quiere una cosa y la dirección otra. Pero en el partido Fuerza del Pueblo, ¿qué tú ves? Tú ves una cohesión de acero en la base, en el intermedio y a nivel directivo o política de dirección. O sea, el candidato nuestro es Leonel Fernández. Bien, gracias a Fernando Camaño por haber estado con nosotros en Conversación Franca en este Día Nacional de la Seguridad Social en la República Dominicana. Ustedes, amables televidentes, continúen disfrutando de la programación de Su Mundo TV. Su Mundo TV.